endometrio, que ha cambiado bastante en la última clasificación de la OMS, que fue publicada en el año 2022. Es la quinta edición de la clasificación de los tumores genitales femeninos. Y antes de empezar con la clasificación y todo lo que compete, pues quería recordar un poco que la patología ha estado siempre, antes de esta era molecular, muy enfocada en los hallazgos histológicos y los hallazgos también de las expresiones de las proteínas a través de la inmunohistoquímica, que sin duda siguen siendo nuestro principal caballito de batalla y nuestra principal guía para todo, para poder destinar y para poder hacer todos los diagnósticos moleculares. También es importante seguir aprendiendo, reconociendo, identificando todos los subtipos histológicos, porque el subtipo histológico es el fenotipo, es la manera en que se están expresando toda esa información que está en el genoma, que es y a la vez ese fenotipo. Entonces, si yo logro un subtipo histológico, por ahí hay un micro prendido, por favor. Si yo logro identificar cierto subtipo histológico, también ya puedo estar pensando cuál es la alteración genómica que está originando ese tumor. Y todo esto es importante porque gracias a esa información vamos a poder tener con mayor precisión cuál va a ser la evolución, el pronóstico y sobre todo hoy en día el tratamiento, que sabemos que ahora los tratamientos son muy dirigidos. Entonces, todo esto va a depender también del genoma. Entendiendo esto, bueno, vamos a revisar la nueva clasificación, especialmente en los tumores del cuerpo uterino. Allá va, que no sé si se ve aquí. ¿Ven el cursor? ¿Se ve el cursor? Sí, sí se ve el cursor. Ok, gracias. Ya, déjenme ver si puedo poner, este es más bonito. Ok. En la nueva clasificación, entonces, los carcinomas de endometrio, el más frecuente sigue siendo el carcinoma de tipo endometrioide, y existen otros que ya por definición son de alto grado, como el carcinoma seroso, que antes se llamaba seroso papilar, pero ahora fíjense que solo se llama seroso porque en su morfología puede tener un componente papilar o también pueden ser sólidos, entonces por eso ahora solo se llama carcinoma seroso. También está el carcinoma de células claras, el indiferenciado y desdiferenciado, los mixtos, que incluyen varios subtipos de los ya mencionados. Hay otros que son tan infrecuentes que los incluyen en una categoría otros, como el mesonéfrico o el de mucinoso de tipo gástrico. Y el carcinosarcoma, que en las clasificaciones previas estaban contemplados como tumores mixtos mullerianos, pero hoy en día se clasifican como carcinomas de endometrio, porque se sabe que el componente sarcoma es una transdiferenciación de la célula epitelial endometrial. Entonces, por eso el carcinosarcoma ahora se incluye dentro de los carcinomas endometriales. Ok, entonces, empecemos con el carcinoma endometrioide, que es el donde más vamos a hablar hoy. El carcinoma endometrioide es la neoplasia maligna del endometrio más frecuente. Ya sabemos que está asociado a un estímulo estrogénico prolongado sin oposición de progestágenos y se ve con frecuencia en pacientes posmenopáusicas. La mayoría de ellas ya tienen más de 50 años en el momento del diagnóstico. Obviamente los factores de riesgo van a ser todos aquellos que supongan un estímulo estrogénico prolongado. Y aquí tenemos una fotografía que es la de la OMS, donde se observa el clásico patrón histológico de las glándulas malignas con arquitectura compleja, con cambios citológicos atípicos, hay aumento del número de mitosis y la diferenciación escamosa y morular, que también son características del subtipo endometrioide. ¿Cómo ocurre el carcinoma de tipo endometrioide? Bueno, sabemos que en la fase proliferativa del ciclo menstrual normal, los estrógenos actúan como factores de crecimiento que están induciendo la proliferación celular y por ello al principio vamos a ver glándulas que son pequeñas, tubulares y con un epitelio proliferativo, es decir, que está pseudoestratificado, que está en punta de lápiz, hipercromático y con mitosis típicas. El estroma es compacto, hay bastantes células con escaso citoplasma. Esa es la morfología normal. ¿Qué ocurre si esa paciente entonces tiene un exceso de estrógenos, sea cual sea la causa?
ese endometrio proliferativo va a dejar de ser normal y se va a convertir en un patrón proliferativo irregular. O bueno, no es patrón, es una patología ya. Es una patología de la fase proliferativa que se llama proliferativo irregular. Como los estrógenos están induciendo la proliferación celular, entonces las glándulas aumentan de tamaño y comienzan a volverse de esta manera, así como se observan, tortuosas, dilatadas y tortuosas. Ese es el criterio. Si siguen los estrógenos sostenidos en el tiempo, estimulando ese endometrio, entonces ya viene la patología hiperplásica, que ahora se clasifica como hiperplasia sin atipias hasta este momento, donde la diferencia con el patrón proliferativo irregular es que además de la dilatación y la irregularidad de las glándulas, también Cecilia, va a haber un me aumento voy al consultorio, amiga. de glándulas por superficie. ¿Okay? Ay, coge. Por supuesto, ya no vamos a ver atipias, o perdón, todavía no vamos a ver atipias en los núcleos de esas células. Si este estrógeno se sostiene aún más en el tiempo, es que vienen a agregarse los problemas genómicos, ¿ok? Las mutaciones o alteraciones genómicas. Puede ser en este caso una metilación del gen promotor que promueve a la proteína MLH1. Recuerden que siempre que un gen está metilado, la consecuencia es que no se va a expresar, ¿ok? Está silenciado. O puede haber mutaciones en alguno de estos genes, como el PAX2, el PTEN, en el gen del CTNB1, para la beta-catenina, F1, perdón, en inestabilidad de microsatélites o también CARRAS. Porfa, estén atentos a los micrófonos, que hay bastantes interrupciones. Y gracias. Bueno, sigue el exceso de estrógenos, sigue el exceso de estrógenos y se siguen sumando estas mutaciones que son las responsables de que ahora esta hiperplasia se vuelva atípica. Y en la nueva categoría se llama así, hiperplasia típica / neoplasia intraepitelial endometrioide, porque ahora sí, esta es la lesión propiamente premaligna. Además de la complejidad arquitectural y además de las glándulas irregulares, también se suman las atipias citológicas. Y lo que ocurre es que los núcleos dejan de estar compactos, hipercromáticos y empiezan a volverse un poco más grandes, irregulares, y la cromatina se vuelve laxa y muy grumosa. Y además comienzan a aparecer mayor cantidad de mitosis y pueden observarse incluso mitosis atípicas. Y si todo esto sigue avanzando con el exceso de estrógenos, se suman nuevas mutaciones que finalmente desencadenan un carcinoma endometrioide que inicialmente va a ser de bajo grado. Ya más adelante vamos a hablar de los grados histológicos y luego si sigue este estímulo, que es muy probable, pues también ese carcinoma que es de bajo grado puede evolucionar y convertirse con nuevas mutaciones en un carcinoma endometrioide de alto grado. Esta es la vía larga, ¿ok? La vía más frecuente es una paciente que tiene historia de hiperestrogenismo, que tiene historia de sangrados irregulares, ¿ok? Es una historia larga. Pero no olvidemos que el carcinoma de endometrio también puede ir por una historia corta, una mutación directa en el gen TP53 o en una amplificación del HER2 que directamente hace que se genere un carcinoma de endometrio de alto grado, sin necesidad de haber pasado por todo ese estímulo estrogénico progresivo. Ok, muy bien, ya identificamos que el subtipo histológico es endometrioide. Ahora, ¿qué debemos hacer? Definir cuál es el grado histológico. Antes se aceptaba hasta el año 2021 que el grado histológico iba a ser clasificado en 3 categorías, G1, G2 y G3, según el componente sólido que forma histológicamente ese tumor. Siempre recordemos que el componente sólido debe ser de las células neoplásicas no metaplásicas, es decir, las áreas de metaplasia escamosa y morular no deben ser consideradas como áreas sólidas. Menos del 5% era clasificado como G1, entre 5 y 50% como G2 y más de 50% como G3.
Pero en la nueva clasificación, y es maravilloso que ahora ya todos se pusieron de acuerdo, los gringos, los españoles, la FIGO y la Organización Mundial de la Salud, ahora decidimos todos que vamos a utilizar un sistema, bueno, yo no decidí, yo acato la regla, ¿no? Pero todos ellos decidieron que va a haber un sistema binario. ¿Por qué? Porque tiene mejor reproducibilidad entre distintos especialistas, porque además ayuda a simplificar la decisión clínica. Y yo creo que eso es lo más importante de todas estas nuevas clasificaciones, simplificar las decisiones clínicas y además porque realmente sí tiene un valor de pronóstico y de recurrencia, o sea, de poder predecir cuál va a ser la recurrencia en cada una de estas categorías. Y queda entonces simplemente hablar de carcinomas endometrioides de bajo grado, que es cuando tienen menos del 50% de componente sólido, es decir, que se agrupó el G1 y el G2, o de alto grado cuando más del 50% es sólido, es decir, solo el G3. Es importante mencionar que a veces cuando podemos estar en presencia de un adenocarcinoma endometrioide de bajo grado por arquitectura, pero que la atipia citológica es muy marcada y hay un conteo mitótico demasiado elevado, no hay un número de corte, pero en la bibliografía, sobre todo en la ISGIP, recomiendan que cuando es así, cuando la atipia citológica es demasiado alta y es lo que más o menos hubiese sido un G2 antes, está justificado pasarlo a una categoría de alto grado, aunque no tenga más del 50% solidez. Ahora, cuando la lesión no es de tipo endometrioide, es decir, que es otro tipo de carcinoma, no es necesario que escribamos en el informe cuál es el grado, porque ya está implícito en el diagnóstico que es una patología de alto grado. Ese es el caso del seroso, del células claras, mesonéfrico, mucinoso de tipo gástrico, el indiferenciado o desdiferenciado y el carcinosarcoma. Ya está implícito que son de alto grado, así que no tenemos que decirlo. Ok, ahora vamos al meollo de la situación molecular en el carcinoma endometrioide. Estos son los primeros 4 grupos, ¿ok? Que están ahora subclasificados según las alteraciones moleculares que tiene, y el clasificador múltiple son aquellos tumores que tienen más o que pudieran entrar en más de una de estas categorías. ¿Cuál es la importancia de la clasificación molecular? Pues que esta clasificación nos ayuda a estimar el riesgo de recurrencia, la supervivencia, pero además es un indicador terapéutico. Fíjense que cuando hacemos el estadiaje o cuando los oncólogos hacen el estadiaje, normalmente colocamos el tipo histológico, o bueno, diagnóstico, carcinoma de endometrio, tipo endometrioide, y tenemos que colocar el subtipo molecular de la manera en que está abreviado en estas categorías de aquí. En esta lámina solo les voy a mostrar cómo fíjense que en el primer grupo, que es donde el grupo de tumores que tiene mutación de la polimerasa E, tiene un pronóstico favorable y por tanto el tratamiento adyuvante postoperatorio no es tan necesario. Entonces el paciente se ahorra tanto los gastos como el efecto adverso de una terapia que no va a ser favorable para ella en este caso. Está la categoría de la deficiencia de las proteínas reparadoras de errores de emparejamiento del ADN, que son las proteínas del mismatch, que tienen un pronóstico intermedio, y en este caso, ya les voy a explicar más adelante, estas proteínas, cuando hay deficiencia, generan inestabilidad de microsatélites que a su vez generan una respuesta inmunogénica y por tanto estos grupos este grupo de tumores es sensible a inmunoterapia. Fíjense lo importante, son los candidatos a inmunoterapia. Si lo clasificamos como un P53 aberrante o mutado, son de muy mal pronóstico y en estos casos sí es necesario una terapia adyuvante postoperatoria. Y los de tipo no específico quiere decir que no hay una mutación específica como esta, sino que hay una mezcla de mutaciones como las que ya mencionamos en el esquema que vimos sobre la patogénesis, donde hay mutaciones del gen que codifica beta-catenina, el ARID1A y distintos PTEN, PAX2, ok, todos esos son los que están asociados. Clasificadores múltiples, como ya les mencioné, es que cumplen con varios de estos criterios, por ejemplo, un bajo grado que era de tipo no específico, pero que hizo una mutación de P53, entonces es un clasificador múltiple, y en este caso pues va a ser
el indicador, obviamente el grupo de peor pronóstico en el que cabe. En este caso, el del P53 siempre va a ser el de peor pronóstico. Ok. Allá va que esto no avanza. Muy bien, aquí están de nuevo los grupos. Esto fue gracias al Atlas Genómico del Cáncer que se logró hacer esta clasificación. Y vamos a ver un poquito más detalle cuál es el tipo de mutación y cómo ocurren estas mutaciones. En primer lugar, el ultramutado POLE quiere decir ultramutado que hay demasiadas mutaciones. Fíjense que el genoma de ese tumor tiene más de 100 mutaciones por millones de bases. Es el más mutado, por eso se llama ultramutado. ¿Cuál es la mutación que ocurre acá? Es una mutación inactivadora de la exonucleasa. Recuerden que la polimerasa, que es la proteína que permite la replicación del ADN, es la proteína que se encarga de sintetizar el ADN complementario. Ella se puede equivocar. En la medida en que está incluyendo los nucleótidos, ella puede hacer un error, pero tiene en su maquinaria una enzima que es capaz de reconocer ese error, sacar el nucleótido incorrecto y seguir sintetizando el ADN de manera normal. Esa proteína es la exonucleasa. ¿Qué pasa si la exonucleasa muta y deja de funcionar? Bueno, que ya la polimerasa E no es capaz de censar este error y corregirlo y por tanto se genera el tumor. ¿Okay? Esa es la base genómica del ultramutado POL. La base genómica del grupo hipermutado, que tiene de 10 a 100 mutaciones por millones de bases, es la que se asocia a la inestabilidad de microsatélites, que tiene un pronóstico un poco peor que el pronóstico de la mutación poli. Recordemos las proteínas reparadoras del error de emparejamiento del ADN, que es otro sistema de reparación del ADN, donde hay 4 proteínas que actúan en dímeros. La MLH1 actúa con la PMS2 en conjunto y el MSH2 actúa con el MSH6. Aquí están representadas las 4 proteínas y ellas van leyendo la secuencia genómica para identificar cuando hay errores del emparejamiento, es decir, que un nucleótido, por ejemplo, una guanina con una tiamina, que no debería ser. Ella es capaz de corregir esos errores. Y cuando estas proteínas están normales, nosotros podemos mirarlas a través de la inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica es un estudio de tamizaje para mirar si estas proteínas tienen una función conservada o no. Se sabe que cuando la proteína tiene su función conservada, la antigenicidad va a ser normal y por tanto vamos a tener una expresión conservada en las células tumorales. Y aquí podemos ver un adenocarcinoma de endometrio que marca de manera positiva los núcleos para estas proteínas. Se hacen obviamente una reacción por cada proteína y la manera correcta de interpretar y escribir en el informe es expresión conservada. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si alguna de estas proteínas está deficiente? Es decir, que no sirve. Esto puede ser por un error, por ejemplo, una inactivación del gen, como les mencioné al principio, cuando el promotor del MLH1 se metila, entonces puede silenciar ese gen, por tanto la proteína no se traduce de manera adecuada y no es capaz de cumplir su función en dupla con el PMS2 para identificar y corregir los errores de emparejamiento. Y así el ADN va acumulando errores, 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 es lo que genera la inestabilidad de microsatélites alta, ¿ok? Y esa es la base genética de esta lesión, de este grupo de tumores. ¿Y cómo se interpreta a través de la inmuno? Bueno, cuando hay pérdida de la función, hay pérdida de la expresión de la proteína. Y aquí podemos ver, siempre muy importante, que para diagnosticar esto tenemos que tener control interno positivo en células estromales, en fibroblastos, en células inflamatorias y en células endoteliales, para garantizar que la inmunoreacción estuvo bien hecha. Control interno, no solo el externo, sino también control interno. Y estos son los casos que son susceptibles para ir a estudio molecular. Sabemos que el estudio molecular es costoso y además no es tan accesible en cualquier centro o en cualquier país. Y por eso el estudio de tamizaje es importante y es bueno porque es mucho más barato hacer una inmuno que mandar a hacer secuenciación. Además, tenemos que también contemplar que o sea, estos tumores pueden ser por una vía
somática, es decir, que la mutación está solo en las células tumorales y la causa más frecuente es la hipermetilación del promotor del MLH1, como ya he venido mencionando, pero también puede responder a mutaciones germinales y es el conocido síndrome de Lynch, donde además de toda la historia clínica familiar, también puede tener historia clínica personal de otros tumores en otras partes del cuerpo, como en el colon, que es también muy parecido a estas vías de endometrio. Muy bien, pasando al tercer grupo, que es el grupo de alto número de copias, es cuando hay mutación del P53, hay menos de 10 mutaciones por 10 millones de bases. La base genómica es mutación del gen de P53 y es de muy mal pronóstico. ¿Por qué el P53 otorga tan mal pronóstico a los tumores? No nada más endometrio, sino en general a todos. Sabemos que el P53 es conocido como el guardián del genoma porque es una proteína que desde mi punto de vista es genial, es una superproteína que es supresora de los tumores. ¿Cómo hace eso? Normalmente, el ciclo celular tiene muchos puntos de control y en ese ciclo celular, en la interfase, hay muchísimos puntos de control que favorecen o que frenan el desarrollo de esa proliferación celular. Normalmente, una célula que tiene su proliferación activa, que está en su fase proliferativa normal, tiene una proteína que también es supresora de tumores, que es la proteína RB o proteína de retinoblastoma. Cuando ella está activa, así verdecita como la vemos aquí, su actividad o su función es reclutar a este factor de transcripción, que es el E2F, y cuando lo tiene unido a ella, está inactivo, por eso está en rojito. Pero cuando hay fosforilación de la proteína RB, gracias a este complejo de ciclinas y quinasas dependientes de ciclinas, ellas son capaces de fosforilar y desactivar a la RB, lo que quiere decir que entonces el factor de transcripción se libera de aquí y es capaz de activar al promotor para que la transcripción se lleve a cabo. Esto es lo que ocurre en una célula que está activa, ¿ok? En su proliferación. Supongamos que hubo un daño del ADN en esa proliferación, en esa fase S donde se está sintetizando el ADN, hubo un daño en las cadenas de ADN, como se observa aquí en este esquema, y el P53 es capaz de censar ese daño de ADN y automáticamente manda una señal de inducción a otra proteína reguladora que es la P21, que tiene como función unirse a este complejo fosforilador de CDK con ciclina y cuando se une a ella la inactiva y por tanto este proceso de fosforilación de la RB se revierte, se desfosforila y por tanto se activa y entonces esto quiere decir que es capaz nuevamente de unirse al factor de transcripción, reclutarlo y de esta manera el promotor ya no va a estar estimulado por el factor de transcripción y por tanto la proliferación celular se frena. Entonces, en pocas palabras, el P53 cuando detecta un daño en el ADN, es capaz de inhibir la proliferación celular. Si esta célula está dañada, yo freno esa proliferación y así evito que haya mitosis y que haya producción de células descontroladas y además que haya células malas, células con un genoma dañado. Pero además es tan maravillosa esta proteína P53 que también activa la apoptosis por vía intrínseca a través de la proteína BCL2. Entonces, no solo frena la proliferación de la célula dañada, sino que activa su muerte celular programada. Y es por ello que una mutación en el P53 genera tumores que se replican muy rápido, que tienen una tasa proliferativa muy elevada y por tanto muy mal pronóstico. Ok. El P53 además también es muy interesante cómo se interpreta. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de, o sea, que un marcador es positivo o negativo en las células neoplásicas y además decir dónde marca. Pero el P53 es incorrecto hablar de positividad o negatividad en su inmunomarcaje. En lugar de ello, lo correcto es hablar de cómo es ese patrón de marcaje, si es un patrón mutado
o no mutado, que también lo llaman wild type o de tipo salvaje, como por su traducción. Esta foto muestra cómo es ese patrón de inmunomarcaje no mutado. Quiere decir que hay variabilidad en el marcaje de los núcleos de las células neoplásicas. Unas marcan muy intenso, otras marcan con una intensidad moderada y otras son completamente negativas. Cuando vemos este tipo de patrón de marcaje, significa que el P53 está normal, que no está mutado, y deberíamos reportarlo de esa manera: patrón de inmunomarcaje no mutado o wild type. ¿Y cuándo sabemos que está mutado? Bueno, hay tres maneras de expresión inmunistoquímica de P53 mutado. El más frecuente, por suerte, porque es el más fácil de interpretar, es el de sobreexpresión, que como su nombre lo indica, más del 80% de las células tumorales están marcando intensamente, como vemos en esta microfotografía de la izquierda. El del medio, que es otro patrón mutado, que se llama ausencia total de la expresión, como su nombre lo indica. El inmunomarcaje es completamente negativo en las células neoplásicas y nuevamente necesitamos como requisito el control interno positivo en las células adyacentes o en los fragmentos de glándulas sanas adyacentes al tumor. Y el tercer patrón de inmunomarcaje mutado es el patrón de expresión citoplasmática aberrante. Es muy raro, hay pocos casos que muestren este patrón, pero es importante que los conozcamos porque también traduce un patrón de P53 mutado y quiere decir que hay núcleos y citoplasma de manera difusa e intensa positivos, o sea, son positivos de manera difusa e intensa, tanto el núcleo como el citoplasma. Estos son los tres patrones. Y ya saben, se contesta como patrón de inmunomarcaje mutado y entre paréntesis o al lado pueden colocar sobreexpresión, ausencia total de la expresión o expresión citoplasmática aberrante. Recientemente vi una publicación donde decían que el P53 mutado por ausencia total de la expresión clínicamente se estaban comportando igual a los que son de patrón no mutado. Entonces, bueno, también tener en cuenta que todo esto está avanzando muy rápido y que en un futuro pudiese haber cambios como siempre los hay. Muy bien. Ahora llegamos al último grupo, que es el de bajo número de copias, que es el más frecuente. Hay menos de 10 mutaciones por 10 millones de bases. Este tumor tiene microsatélites estables. Acuérdense que es el inespecífico, es el que no tiene mutaciones tan específicas como las tres mencionadas previamente. Y el pronóstico en general es mucho mejor que los demás, pero también va a depender del grado histológico, es decir, qué tan sólido sea, y también de su expresión tanto de receptores como de otros marcadores que ya les voy a ir mencionando. Ok, entonces bueno, tenemos un enredo nuevo que aprendernos, tenemos un montón de cosas que en nuestros países y nuestras realidades diarias quizás no es tan viable hacer un estudio de secuenciación para ver cómo está la polimerasa. Quizás algunos pacientes y algunas instituciones tienen acceso inmuno, pero muchas otras no. Entonces, en la FIGO contemplan esta frase que me encanta, que es siempre que sea factible. Y ellos hacen una recomendación de que podamos aplicar esto a nuestra vida diaria, a nuestro ejercicio como patólogos diarios y obviamente con los oncólogos, y que nos enfoquemos como siempre, los hallazgos morfológicos. Eso no deja de ser la clave, eso no deja de ser la bandera, sí, la guía, en los hallazgos histológicos. Podemos agregar 3 marcadores inmunohistoquímicos, que ya los vamos a mencionar, serían 2 proteínas del mismatch y el P53, y una sola prueba molecular. Es decir, no es necesario hacer una secuenciación enorme de genes, sino simplemente ir como en un flujograma y llegar a la secuenciación solamente de la polimerasa para ver si está mutada o no. ¿Cómo nos vamos a organizar con los hallazgos morfológicos? Bueno, fíjense que en el tumor de bajo número de copias suelen ser de bajo grado, pero los que tienen estas mutaciones específicas suelen ser histológicamente de alto grado. Ya ahí hay una pista que nos da. Otra pista importante son los linfocitos. Los linfocitos intratumorales suelen estar presentes en los polemutados y en los de inestabilidad de microsatélites. Otra cosa que nos puede ayudar son las células gigantes, que suelen estar asociados a los pole,
Los hallazgos mucinosos, que son estas variantes, saben que los carcinomas endometrioides antes tenían un subtipo histológico llamado secretor, porque asemeja estos cambios de células claras o acuminadas que simulan a la fase secretora del endometrio. Es muy importante también tener esto en cuenta porque a veces podemos plantearnos como un diagnóstico diferencial de células claras, pero no necesariamente sean células claras, sino recordar que los endometrioides también pueden tener células con citoplasmas claros por estos cambios de aspecto secretor. Bueno, el del P53, que suelen ser de alto grado, además suelen tener unas atipias citológicas muy acentuadas, entonces ahí también podemos ir dirigiendo el diagnóstico hacia ese grupo. Y bueno, el de bajo número de copias es el más frecuente, es el clásico que tiene diferenciación escamosa y eso nos puede orientar hacia este subtipo molecular. Luego nos guiamos por los hallazgos inmunohistoquímicos. Normalmente, y nosotros acá en el centro médico hacemos las 4 proteínas, ¿ok? Cuando hacemos el panel de inmuno, mandamos a hacer las 4. Sin embargo, en la FIGO dicen que con hacer 2 proteínas, pues está bien el tamizaje. Se indica PMS2 y MSH1, y, perdón, 6, y además se hace el P53. Y bueno, si encontramos alguna alteración en la expresión de estos marcadores, pues ya también vamos a tener el diagnóstico. Si tenemos pérdida de la expresión de las proteínas reparadoras de errores de emparejamiento, es un hipermutado de inestabilidad. Y si tenemos mutación del P53, pues es un alto número de copias y ya tenemos el diagnóstico. Pero si aún con esto no logramos identificar el subtipo, fíjense que igual estamos ayudando porque solo nos quedaría este grupo de ultramutado POLE o el de bajo número de copias, y quizás estos sí serían los casos, después de todo este tamizaje, que pudieran ser candidatos para las mutaciones, para la secuenciación, es decir, para los estudios moleculares. Por otro lado, cuando ya identificamos que se trata de un bajo número de copias, que prácticamente fíjense que es un diagnóstico de descarte, es importante también hacer marcadores como receptores de estrógeno, de progesterona y beta-catenina. La beta-catenina es una proteína que normalmente se expresa en las membranas de las células, que ella es una proteína que se encarga de degradar los desechos celulares. Cuando esta proteína se empieza a acumular en la célula, puede comenzar a verse el inmunomarcaje en el citoplasma y también en el núcleo. Y esto ocurre porque el gen que codifica la catenina, a la beta-catenina, muta, que es el CTNB1, él muta y hace que la proteína se empiece a acumular y por eso se trasloca. Entonces, cuando vemos un inmunomarcaje normal de la beta-catenina, es decir, que marca la membrana citoplasmática, el tumor es de buen pronóstico. Pero cuando tiene un marcaje anormal, es decir, que se acumuló y se traslocó al núcleo, y por tanto en la inmuno vemos que marca todo, marca citoplasma, marca núcleo, es un marcaje anormal y ese le otorga mal pronóstico. Y fíjense que esto puede ser observado hasta en 37% de estos tumores. Ok, terminamos la parte más complicada de la molecular, de los cambios moleculares que han habido en estas nuevas clasificaciones, y ahora les quiero traer un poquito más ligero otras cosas que tenemos que tener en cuenta en estas nuevas clasificaciones que son importantes para la estadificación del cáncer de endometrio en general, no solamente los endometrioides, sino en general. Primero es la invasión vascular linfática, que en esta nueva clasificación es necesario decir si hay o no, pero además es necesario subclasificar cuando es positiva, si es focal, que quiere decir que hay invasión en menos de 5 vasos, o si es extensa o sustancial en más de 5 vasos. Todavía se requieren estudios para identificar si realmente el 5 es un punto de corte adecuado que nos permita tener esa dicotomización entre pacientes que les va a ir mejor o peor. No está tan aceptado que esto vaya a tener todavía tanta predicción para la invasión de los ganglios. Y bueno, por eso es más importante aún poder reportarlo para luego tener data para estudios retrospectivos. Otra cosa muy interesante que ocurre con el estadiaje es que muchas veces hay tumores de tipo, por ejemplo, carcinomas endometrioides de bajo grado, que suelen comportarse muy bien, pero que tienen un tumor también en el ovario de tipo endometrioide de bajo grado. Entonces,
muchas veces decían, bueno, puede ser que estos sean tumores sincrónicos o es realmente una metástasis de un carcinoma de endometrio que se está yendo al ovario. Y en general antes eran clasificados como si fuese una metástasis y por tanto era un estadiaje mucho mayor. Y en esta nueva clasificación se acepta el concepto de que existan carcinomas de tipo endometrioide en útero y en ovario simultáneos, pero que siempre tienen que cumplir ciertas características como que en primer lugar que sea de bajo grado ambos de los tumores, que en el útero la invasión miometrial sea menor del 50%, que haya ausencia de invasión vascular linfática sustancial o extensa, es decir, que se acepta que sea focal o negativa, que haya ausencia de metástasis a distancia y que el tumor de ovario sea unilateral, que sea pequeño y que no haya ruptura de la cápsula, es decir, que sea un PT1A. Un PT1A. Es decir, que estas lesiones van a ser clasificadas ahora como un 1A3 y antes eran clasificadas como estadio 3A1. Entonces, esto es uno de los grandes cambios que ha habido en el nuevo sistema de estadificación de la FIP. Otra cosa que se incluye es subclasificar las metástasis ganglionares, que ya son estadio 3. Esa subestadificación se aplica como, por ejemplo, en los de melanoma, donde las células tumorales aisladas van a ocupar menos de 0,2 milímetros. Esto no se considera metástasis, entonces fíjense que debe ser catalogado como N0. Y bueno, las micrometástasis entre 0,2 y 2 milímetros y macrometástasis más de 2 milímetros. Y con esta subestadificación, primero se genera porque ya se ha demostrado, o sea, hay evidencia estadística de que las micrometástasis tienen mejor pronóstico que las macrometástasis. Y además esto abre la idea de comenzar a aplicar también el estudio de ganglio centinela tal cual como se utiliza en mama o en lesiones de melanoma, y por tanto también se acepta ahora y se recomienda que en aquellos ganglios que por HE resulten negativos para metástasis, es necesario hacer ultraestadificación bajo el mismo protocolo, cortes seriados, hacer inmunistoquímica, la recomendación es que sea citoqueratina AE1, AE3 para ultraestadificar estos ganglios. Muy bien. Terminamos el carcinoma endometrioide, que en realidad era el más largo, y yo solamente quiero agregar algunos detalles del resto de las neoplasias de esta clasificación de endometrio. El carcinoma seroso, que representa el 10% de todos los cánceres de endometrio, son carcinomas mucho más agresivos porque su biología implica mutación del gen TP53 y obviamente toda esa cascada de no supresión tumoral que ya vimos en el esquema previo. La mayoría de las pacientes ya tienen un estadio avanzado en el momento del diagnóstico, además suelen estar asociados a amplificación del HER2 en el 30%, lo cual sabemos que tiene un valor pronóstico negativo, pero un valor predictivo positivo para inmunoterapia, al igual que en mama. También se ha asociado con posibles mutaciones de los genes BRCA1 y 2, y los factores de riesgo son distintos. Está el carcinoma de mama, tratamiento con tamoxifeno y radiación pélvica. Por lo general, las pacientes que cursan con carcinoma seroso son mucho mayores que las pacientes que cursan con carcinoma endometrioide y no tienen esta historia de progestágenos de estrógenos sostenidos en el tiempo, toda esa estimulación no la suelen tener. Aquí vemos, bueno, unas microfotografías donde esta lesión observamos que pueden ser papilares, pero como les dije antes, también pueden tener patrones sólidos. Se caracteriza porque las células son muy atípicas, tienen unos conteos mitóticos muy elevados y el endometrio adyacente por lo general es atrófico, a diferencia del endometrio adyacente de las pacientes con carcinoma endometrioide, que como fue por una proliferación sostenida, entonces por lo general pueden tener lesiones precursoras como las hiperplasias atípicas o simplemente proliferativos irregulares. El carcinoma seroso también tiene otra particularidad y es que puede estar limitado solo a un pólipo. Entonces, cuando veamos pólipos, siempre es muy importante no quedarnos con que, esto es un pólipo hiperplásico y ya, sino ver muy bien ese pólipo para descartar que no haya alguna lesión de este tipo.
Y además también es interesante que a veces hacen una histeroscopia o remueven un pólipo y entonces en el pólipo hay tumor, hay un carcinoma seroso, y entonces luego le hacen la histerectomía y no conseguimos tumor en la pieza. Eso puede ocurrir y quiere decir que entonces el carcinoma estaba limitado solo al pólipo. Y bueno, no hay manera de saberlo hasta que tenemos la pieza y el examen histológico. Puede tener cualquier patrón, como dije al principio, por eso ya no se llama seroso papilar, sino simplemente seroso. La citología es de alto grado, como ya he mencionado. Y otra cosa que me pareció importante es que en esta nueva clasificación, el carcinoma antes se consideraba un carcinoma seroso intraepitelial. Pero hoy en día el carcinoma intraepitelial se incluye dentro de la categoría de carcinoma seroso y ya, porque como en esta foto vemos, este tumor tiene potencial metastásico, porque por su característica papilar, aunque no invada el estroma subyacente, cuando estas células tumorales se sueltan, son capaces de viajar a través de las luces de las trompas, implantarse en las trompas, en los ovarios, incluso en la cavidad peritoneal, y por eso ese potencial metastásico hace que lo clasifiquemos como un carcinoma seroso, aunque sean lesiones aparentemente intraepiteliales. Ellas suelen tener, como ya dije, el P53 mutado y el P16 también suele estar mutado. Nosotros asociamos mucho a P16 con BPH, pero recuerden que el P16 es otra proteína reguladora del ciclo celular que puede estar mutada con o sin BPH. ¿Okay? En este caso no tiene nada que ver, pero también puede mostrar ese patrón de mutación que significa que hay una positividad intensa y difusa en citoplasma y en núcleo. Okay. El P53 se interpreta igual que como ya mencionamos antes. Pasando al carcinoma de células claras, es aún menos frecuente, ocurre también en pacientes mayores en séptima década de la vida. Por lo general, este tumor se diagnostica en estadios tempranos, a diferencia del anterior. Un criterio, y esto lo traje por eso que les estaba comentando de la distinción entre un carcinoma que puede ser seroso o endometrioide con morfología secretora o de células claras, es diferente a un carcinoma de células claras en su vía de molecular, en los patrones. Algo que nos puede ayudar muchísimo son los patrones histológicos. Para que un carcinoma de células claras lo diagnostiquemos como de células claras, tiene que tener una mezcla de estos tres patrones, que es un patrón papilar o micropapilar, patrón sólido y patrón tubuloquístico. ¿Okay? Y bueno, no hay un patrón molecular definido en estos tumores, suelen ser lesiones exofíticas y friables, y en la inmuno realmente sí nos ayuda mucho porque estas lesiones suelen ser positivas para NAPSIN A y para racemasa. Y entonces nos ayuda mucho la inmuno para el diagnóstico de esta lesión. Finalmente, quería traerles esta entidad que está reclasificada de esta manera en esta edición de la OMS. Es la misma categoría, carcinoma indiferenciado y desdiferenciado. ¿Qué significa esto? Bueno, que es un tumor del endometrio. Cuando es indiferenciado, significa que no hay diferenciación alguna. Es un tumor sólido de células epitelioides con mucho pleomorfismo, con necrosis, que no podemos identificar de dónde viene. O sea, solo con inmuno. Y el desdiferenciado es cuando coexiste esa área indiferenciada con una área que es bien diferenciada o de bajo grado. Entonces esto se cree que son como las progresiones más agresivas de los endometrioides. Ocurren perimenopáusicas, es muy infrecuente, pudiera estar asociado a síndrome de Lynch y por eso en esta categoría también es importante investigar cómo está la expresión de las proteínas reparadoras de los errores de emparejamiento del ADN. Aquí hay una microfotografía del indiferenciado, para que lo vieran. Y la inmuno es un reto, porque como está indiferenciado o desdiferenciado, sabemos que los tumores cuando pierden diferenciación también pierden expresión de ciertas proteínas y a veces es muy difícil poder demostrar que esto tiene una base, o sea, que tiene un origen epitelial. Y lo que nos puede ayudar es el EMA. A veces hacemos citoqueratina A1A3, otras citoqueratinas de alto peso molecular, todo resulta negativo o vagamente positivo, y algo que nos puede ayudar mucho es el marcaje de EMA,
porque tiene un patrón perinuclear punteadito, dot-like. Hay que hacer pancitoqueratinas en esta búsqueda de demostrar que tiene diferenciación epitelial. La bimentina nos va a ayudar, que suele ser negativa, y también obviamente marcadores de diferenciación como receptores o la caderina van a estar negativos. El PAX8 va a ser negativo, también pierde la diferenciación de PAX8 de origen mulleriano. Y otra cosa importante es que uno de los diagnósticos diferenciales de estas lesiones pueden ser tumores neuroendocrinos. Y estas lesiones pueden marcar hasta 10% de las células sinapto, cromo e incluso el marcador este específico nuevo de tumores neuroendocrinos. Entonces, estar pendiente que eso no nos va a hacer el diagnóstico. Y el criterio esencial, según la OMS, es que tenga pérdida del SMART-CA4. Y bueno, para finalizar, quería traerle esta frase de Watson y Crick. Desde que ellos descubrieron y describieron el ADN, pues decían que casi todos los aspectos de la vida se organizan a nivel molecular, que si no entendemos las moléculas, pues es difícil que tengamos una comprensión completa de la vida misma. Y pues me parece bastante acertado, sobre todo en esta era de la patología prácticamente molecular. Bueno, muchas gracias por su atención. Quedo atenta a cualquier pregunta o comentario. Alejandra, realmente excelente tu revisión. Además, tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo con alguien que te dijo hoy que tú tenías un don especial para digerir toda esta información tan compleja, pero además saberla transmitir, aunque aún sigue siendo compleja, tienes la facilidad de transmitirla. Y lo bueno para todos los asistentes es que esto está grabado y la podemos ver una y dos y tres veces para entender toda esta parte molecular de la cual no podemos escapar. Es que tenemos que vincularnos con todas estas alteraciones porque prácticamente, a ver, es indispensable hoy en día por lo menos conocerlo y poder llegar, como dices tú, hasta lo que tenemos. Primero la morfología, si podemos hacer lo mínimo con esos tres anticuerpos, tenemos que manejarlo y bueno, si podemos llegar un poco más allá, pues ideal. Vamos a ver que me supongo que seguro que hay preguntas, pero creo que, bueno, no me queda otra cosa que felicitarte y que bueno, que es maravillosa tu charla, de verdad. Gracias. Sí, de verdad que estos temas son complejos y creo que ya esta es la tercera vez que hablo sobre esto e igual estaba estudiando, leyendo, releyendo, revisando, porque son tantos detalles y tantos conceptos pequeños que vale la pena como revisarlos una y otra vez, siempre revisarlos. Como decía el doctor Mota, lee otra vez, doctora, no importa que sea una apendicitis aguda, lee otra vez que algo nuevo aprende. Sí, como decía la doctora Merino, a quien últimamente la hemos extrañado por acá, que teníamos que ir involucrándonos en esto. Y esto nos ha sucedido, yo en las charlas anteriores siempre he comentado que cuando uno se leía los textos, generalmente, bueno, leías epidemiología, histopatología, inmunistoquímica, y cuando venía la parte genética te la brincabas, porque decía, bueno, esto yo no lo entiendo y no lo aplico, pero ahora lo estamos entendiendo y además lo estamos aplicando. Bueno, el público está callado, pero quiere decir que o tiene muchas dudas. No, mentira. Todo quedó súper bien explicado y lo que tenemos es que involucrarnos acá en estudiarlo también, pues. Una pregunta, Sandra. Cuéntame, Dolores, Bueno, adelante. soy Dolores. Sí. Hay que también reafirmar que la doctora Almeida ha hecho una revisión muy didáctica, digamos, de estos temas que son complejos. Y sí, como dices, podría haber muchas preguntas, pero quisiera referirme a alguna. Usted habló en los endometrioides, que el P53
salvaje, siendo el P53 y el MHC6 estaban normales. ¿Cómo lo interpreta y a qué se refiere a los salvajes? Bueno, la traducción salvaje, recuerdo que en una clase un oncólogo que no conozco su nombre decía, eso es muy agresivo, ¿cómo vamos a escribir en un informe que el paciente tiene algo salvaje, que la gente se asusta? Normalmente el patrón es wild type, es la traducción, es como se dice en inglés. Eso significa que el P53 no está mutado. Entonces, la interpretación es que ese gen está normal, que no hay una mutación en el TP53 y por tanto la proteína está normal y cumple su función normalmente de suprimir el tumor, de suprimir el crecimiento tumoral. ¿Okay? Ella está normal. ¿Cómo se ve en la inmunistoquímica? Bueno, es cuando vemos que las células del tumor tienen, algunas marcan muy intenso, otras marcan débil y otras no marcan. Y lo normal que la gente, que muchos de los patólogos reportan, es como positivo en 7% de las células, positivo en 10 o 15% de las células, pero realmente la interpretación es que es un patrón no mutado, ¿ok? Esa sería la real interpretación. Cuando está mutado, entonces existen estos tres patrones que ya mencioné, que son el de sobreexpresión, que es el más frecuente por suerte, y es cuando el más del 80%, el criterio es 80%, más del 80% de los núcleos de las células tumorales están positivos de manera intensa. Esa sería la manera de interpretar. Y en cuanto al MSH, que está el 2 y el 6, está el MLH1 y el PMS2, son 4 proteínas que actúan en conjunto. Cuando están bien, marcan positivo. Entonces se interpreta como una expresión conservada. Cuando están mal, marcan negativo, o sea, no marcan, son negativas y significa que tienen alguna deficiencia. Pero como mencioné, eso es un tamizaje. Eso es un primer punto de investigación de las proteínas. Si algo sale mal en la inmuno, hay que ir a secuenciación. ¿Me expliqué? Muchas gracias. Con gusto. Por aquí Carolina Ordaneta te pregunta, ¿se hace P53 y los marcadores de inestabilidad en la biopsia diagnóstica o en las piezas quirúrgicas? Bueno, ahí viene muy importante la comunicación con el médico porque va a depender del estadiaje, ya que la pieza quirúrgica la vamos a recibir solamente si está indicada la cirugía y eso va a depender del estadio clínico. Entonces, depende. Cuando recibo una biopsia y diagnostico un carcinoma endometrioide, en el comentario sugiero el estudio de inmuno para tratar de hacer la clasificación molecular y lo coloco así, intentar hacer la clasificación molecular porque sabemos que nos podemos quedar cortos y no llegar a la subclasificación y también para determinar factores pronósticos. Entonces no nada más le hacemos P53 y las proteínas del mismatch, sino que también le hacemos receptores de estrógeno, progesterona, beta-catenina, que es el otro importante, y el CERV2, porque eso nos va a ayudar también a predecir si la paciente es susceptible de recibir terapia dirigida. Eso, así es como lo manejamos acá. Y bueno, ya si hacen la pieza quirúrgica, si la biopsia que están haciendo es la pieza quirúrgica, pues se le puede hacer inmuno también a la pieza si no recibió el tratamiento y es un poco también como decía al principio, de comunicarnos con el médico, a ver si realmente lo quiere. Veo que Jesús Oropesa tiene su manito levantada. Adelante, Jesús. Puedes desactivar tu micrófono. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Felicitaciones por la charla, muy buena, muy didáctica. Y yo tengo una pregunta con respecto al P53. En lo que buscaste, dijiste que el 80% para considerarlo mutado. Sobre todo, es que yo he visto casos que se marcan 50%, pero marca una parte del tumor, marcan todas las células intensas, pero la otra mitad uno queda marca, pero más débil. ¿Consiste algo que hacer en esos casos? Generalmente lo que hacemos acá en el grupo de patólogos nosotros es ponerlo como sobreexpresión nuclear y probablemente mandarle a hacer un estudio
molecular, pero acá también es muy difícil que eso lo termine haciendo, pero generalmente lo estamos sacando como, o sea, si no nos llega al 80%, pero es que es tan intenso lo que marca que nosotros decimos, bueno, probablemente esté mutado, haya mutación, ¿no? ¿Conseguiste algo para esos casos en que el P53 es dudoso o qué hacer? O sea, Sí, bueno, con el P53, una vez tuve la oportunidad de ver una charla de la ISTRIP que hablaban precisamente de que recordemos como esa patogénesis del endometrioide, que puede estar avanzando en las mutaciones y de repente hace una mutación de P53 y se vuelve más agresivo. Eso puede ser heterogéneo, es decir, el tumor puede tener áreas donde ya mutó el P53, comienza a proliferar el P53 y coexistir con áreas que todavía no tienen mutación del P53. Y en esos casos, ¿te acuerdas que también hay una clasificación que es como de la subclasificación molecular? Es de los mutadores en conjunto, o sea, que pueden tener varias de las características. Entonces puede estar coexistiendo uno de patrón no específico con sobremutación del P53. Entonces lo ideal es reportarlo como que si hay P53 mutado, porque ese pedazo del tumor, aunque no sea en la totalidad, es la que va a dirigir el comportamiento biológico de esa lesión. Entonces claro, también lo contestaría como que tiene sí, sí. P53 mutado. Ujú. Eso es lo que estamos haciendo acá. Y lo otro es el CERV2 o el HER2. O sea, eso tiene valor pronóstico es solo en el seroso. No, también en el endometrioide. En el Ya, cervical es donde está con mayor, más estudiado y más visto, pero el endometrioide también. De hecho, el año pasado vimos un caso acá que era un endometrioide de alto grado que tenía mutación, perdón, sobreexpresión del CERV2. Y la señora respondió súper bien a la terapia dirigida. También que en la pieza quirúrgica, después de la adyuvancia, casi no había tumor. Tuvimos que dar todo el endometrio completo para encontrar un poquitito de foco tumoral que encontramos, y eso que era de alto grado. excelente. Esas eran dos dudas que tenía. Gracias, Jesús. Salud. No, gracias. El doctor Vivar quiere hacer alguna pregunta. Adelante. Sí, buenas noches. Le felicito por su charla excelente. Eh, es de avanzada, es decir, todavía no entramos en el área molecular muy a fondo, pero tengo una pregunta. Me gustó mucho la plática. Tengo una pregunta sobre el P16 que usted lo puso en alguna diapositiva. ¿Está relacionado con el VPH o con algún otro cambio molecular de las células? Pero Sí, normalmente en el ciclo celular, y bueno, hay otra charlita por ahí que le había comentado a Sandra que también podemos compartir. En el ciclo celular hay muchos checkpoints, hay muchas, ¿se acuerdan esas proteínas que mostré, que es la ciclina con la CDK? Ellas son, es un complejo fosforilador, ¿ok? Esa fosforilación en el ciclo celular lo que hace es inducirlo, o sea, lo favorece, lo activa el ciclo celular, pero cada uno de esos complejos puede ser inhibido por proteínas, y dentro de esas proteínas inhibidoras está el P16, el P21 y el P27. Son inhibidores del ciclo celular. Inhiben la activación del ciclo celular, esas cascadas bioquímicas que son a veces complejas, pero en conclusión son controladores, así como cuando uno va al aeropuerto y le hacen un checkpoint, bueno, así tal cual. En esos checkpoints está el P16, el P27 y el P21. Esas proteínas son susceptibles de mutar, y cuando mutan, entonces se pierden los controles del ciclo celular y son células que van a tender a proliferar a mayor tasa, o sea, mucho más. Entonces, el P16 es una de esas proteínas. El P16 puede alterarse por muchas razones, solo que clásicamente sabemos que la proteína E7 del virus del VPH induce mutación en el P16. Por eso es que asociamos tanto el P16 al VPH, por esa subunidad E7 que directamente genera mutación del P16,
se desactiva el control de la proliferación celular y se genera el tumor. Pero no solamente es por BPH, pueden haber otras condiciones y de hecho los sarcomas indiferenciados del útero de alto grado, de esos que uno al final no haya qué nombre ponerle porque no marca nada, suelen tener mutación de P53 y P16, o sea, siempre suelen tener ambas mutaciones y les da peor pronóstico. Ok, muchas gracias, aclaración. Y felicitaciones nuevamente. Buenas noches. Gracias, muchas gracias por estar. Por aquí en el chat veo que también la doctora Jacqueline preguntó que si finalmente se sugiere estudio molecular de secuenciación si se hace aquí en Venezuela. Bueno, oficialmente aquí en Venezuela no se hace, pero hay algunas empresas privadas que se encargan de hacer la gestión del envío del material fuera, por lo general asociado a los oncólogos tratantes. Entonces, eso es lo que hasta ahora hay por aquí. De hecho, de aquí del centro médico muchas veces vienen de esos laboratorios a buscar los bloques y uno envía el bloque, pero se hace afuera. Hay unos en Bélgica, otros en Estados Unidos. Esa es la manera en que lo estamos haciendo aquí, desde aquí más bien. Ale, ahí yo tengo otra pregunta. No sé, o sea, si han logrado hacer estudios moleculares, ¿qué es mejor? ¿La biopsia o la pieza quirúrgica? Bueno, eso yo creo que va a depender de la receta que utilicen el del secuenciador, pero la biopsia funciona muy bien, o sea, el bloque de parafina funciona muy bien, lo único es que tiene que haber suficiencia de material, eso es como el criterio, entonces nosotros lo que hacemos es como elegir el bloque que tenga mayor cantidad de celularidad. Claro. Sí, es que acá también teníamos esa discusión, porque claro, nosotros siempre nos pasa mucho tiempo de isquemia fría, no sé allá cómo estará, en que sacan la pieza, la reglan, se hace el recorrido a quirófano, la bajan. En cambio, una biopsia generalmente el mismo ginecólogo la coloca en formol de una vez, en lo que la saca. Entonces, creo que no, intuitivamente nos está sirviendo más la biopsia, pero la experiencia es poca a nula, ¿no? Sí, total. Y aprovecho que sé que, perdón, Sandra, que hay varios clínicos acá para recalcar eso de la fijación, que podemos tener toda la inteligencia y los recursos para hacer secuenciación y todo eso, pero lo básico sigue siendo lo fundamental. Y lo fundamental es que una pieza esté bien fijada, que esté fijada de una manera inmediata, si se puede, porque ya a partir de los 10 minutos de la isquemia, ya el tejido comienza a degradarse. Entonces la sensibilidad de los estudios, tanto inmunistoquímica y sobre todo moleculares, empieza a disminuir porque ese ADN se empieza a dañar. Y muchas veces yo veo tumores que en una parte marcan y en otra no, y uno sabe que es por la fijación. Bueno, no se fijó bien acá, entonces todas esas cosas también los patólogos tenemos que convivir y aprender a interpretar esas cosas. No es tan fácil como ver cosas que marcan y no, sino además también poder predecir y relacionar qué pasó antes de que llegara, o sea, toda esa fase preanalítica. Es muy, muy importante. No, yo lo que iba a comentar era que yo creo que la respuesta en que si uno utiliza el material de biopsia o de pieza quirúrgica es la individualización de cada caso, porque además todo va a depender de si el paciente va a neoadjuvancia o no, porque la pieza quirúrgica puede ocurrir como tú estabas comentando con el paciente que era HER2 positivo, que después el cáncer residual es muy poco y ya está alterado. Entonces, todo va a depender de la calidad de esa primera biopsia, de si ya recibió terapia o no. O sea, la respuesta yo creo que debe individualizarse cada caso. Y quiero, igual que acabas tú de decir, Alejandra, de hacer énfasis en la fijación. eh, Antes decíamos, bueno, no importa el tiempo que esté en formol, porque ya está en formol, igual va a servir. No, ya se sabe que ya después de 72 horas de fijación tampoco es lo adecuado. Entonces tenemos que cuidar mucho nuestros casos desde que llegan al laboratorio y manejarlos de manera oportuna, con la fijación suficiente, ni menos ni más, sino suficiente, que se dice que debe ser entre 6 y 72 horas dependiendo del tamaño de la biopsia o de la pieza quirúrgica.
Sí, y la colita, yo como siempre que quiero hablar más, sobre todo para en nuestro medio, los pacientes hospitalarios que no tienen acceso a un servicio de anatomía patológica en el mismo hospital donde se realizan las biopsias o las resecciones. Es muy importante que como esa brecha que hay desde que la muestra sale del que la sacó el cirujano, el ginecólogo, hasta el patólogo, es un tiempo muy vulnerable. Y nuestra responsabilidad como médicos es hacerle entender al paciente que mientras esa pieza más rápido llegue al patólogo, mejor, porque entonces el patólogo va a poder hacer los cortes adecuados para que haya una fijación adecuada. No, no basta con meter la muestra en formol. Recuerden que sobre todo si son piezas grandes, el endometrio no se va a fijar adecuadamente. Si son úteros muy grandes, pues no vamos a poder preservar el tumor, a veces ni siquiera hasta para un diagnóstico histológico. Se lisa tanto el tejido que a veces es difícil incluso poder llegar a un diagnóstico con simple H. Entonces también eso es súper, súper importante. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por la asistencia, muchas gracias Alejandra. Ya saben entonces que la próxima reunión va a ser el martes 28, porque vamos a suspender la del martes 21 por el Congreso Latinoamericano de Patología. Nos vemos el martes 28, que vamos a hablar sobre meningiomas y tumores de hipófisis. Gracias.